Cuando después entonces de la victoria de Kenorea, los oficiales le dijeron a Filipo II de Macedonia que destruyera las ciudadelas de Beocia y de Ática, dijo Filipo II de Macedonia: no quieran los dioses que yo derrumbe el teatro de la gloria, porque solo trabajo y trabajaré para la grandeza y para la gloria de toda Grecia. Y yo he querido de perlas, señora, señor, esta página de la filosofía y del pensamiento clásico, porque la victoria es el verdadero termómetro de la inteligencia y de la voluntad del hombre, porque la victoria es el prisma que descompone en infinitos colores las grandezas y las miserias del hombre, porque la victoria es, señora, señor, en cualquiera de sus formas, llámese victoria militar, social, familiar, laboral y por supuesto victoria política. La victoria necesita de sabiduría, prudencia, humildad y paciencia para evitar caminos equivocados, caminos a fracaso. ¿Por qué la victoria necesita de sabiduría? Porque la sabiduría, antes que la lectura y el conocimiento de grandes libros, porque la sabiduría, antes que grandes cursos académicos, porque antes que grandes genios o magnas inteligencias, la sabiduría es una lectura completa de la realidad que, de la mano de la enseñanza del dolor y de la experiencia de los años, siempre nos lleva a buen puerto. ¿Por qué la victoria necesita de la prudencia? Porque la prudencia es la virtud madre en la conducta del hombre, que auxiliada por la perspicacia, por el buen consejo y por la deliberación, decide en el aquí y en el ahora conductas adecuadas a tiempo y espacio para poder evitar errores y fracasos futuros. ¿Por qué la victoria necesita de la humildad? Porque la humildad es aquella virtud que coloca al hombre en el justo medio de su existencia. Porque la humildad es aquella virtud que coloca al hombre en el justo medio de su valor, porque las cosas no suman nada al hombre. El poder, la riqueza y las cosas son nada más que adjetivos en la vida del hombre, son circunstancias en la vida del hombre. La verdadera humildad se tiene cuando el hombre es consciente que mediante el esfuerzo, el trabajo y la honestidad, esa es la conducta que debe exhibir. Y además, la victoria necesita de la paciencia, porque la paciencia es una especie de equilibrio perfecto ante el dolor y la alegría, ante la muerte y ante la vida, ante el éxito y ante el fracaso. Y entonces, señora, señor, si realmente la victoria es el termómetro que nos marca o que educa la inteligencia y la voluntad del hombre, si la victoria es aquella virtud que nos permite apreciar ese prisma que descompone en diferentes colores las miserias y grandezas del hombre, si la victoria necesita auxiliarse de sabiduría, de prudencia, de paciencia y de humildad, vamos a intentar desde este programa una especie de análisis de aquello que sucedió en las elecciones de las primarias el domingo próximo pasado. Y seguramente, señora, señor, con este comentario, el que va ahora, no vamos a añadir nada nuevo porque ya hay ríos de tintas escritos sobre el tema. Es evidente, en primer lugar, señora, señor, que la oposición política con su discurso no enamoró al electorado de la República Argentina. Tan evidente es que ninguno de los integrantes de la oposición política superó el 13%. En segundo lugar, es evidente que la República Argentina
no es un paraíso económico, pero mucho más evidente es que la República Argentina no es un infierno económico. Y entonces los países, las sociedades equilibradas y sustanciales en cualquier parte del mundo, esto está estudiado hace más de 100 años en economía política, en derecho político y en todas las ciencias sociológicas del mundo, el electorado o la sociedad es pancista, y no lo digo de manera peyorativa, se ha estudiado. ¿Qué quiere decir? La sociedad vota continuidad y seguridad económica. Y entonces, como en la República Argentina no hay un paraíso económico, pero no existe un infierno económico, lógico es que el Frente para la Victoria ganara en ciudades tales como Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero sí es evidente que el 50% de la República Argentina la votó a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, es mucho más evidente que el 50% de la República Argentina no la votó a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández. Y entonces, como este programa no es un programa ni de escándalo, ni de show, ni de venganza, ni de rencor, y menos aún de odio, como este programa no está conducido por nadie que sea oficialista, y menos aún por nadie que sea opositor, este programa intenta el análisis y la reflexión política. Así como el 50% de la República Argentina votó su gestión pública de gobierno y ha votado, como decíamos hace instantes, la continuidad y la seguridad económica, existe otro 50% de la República Argentina que no la votó. Y yo tengo cierto miedo, señora presidenta, cierto miedo tengo que la gente que la votó a usted, en alguna medida, también es partícipe de cierta complicidad. Y entonces, por el 50% de la gente que no lo votó, y desde este programa que intenta análisis, reflexión y cierto criterio político, yo no me siento cómplice, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de la inseguridad que en un crescendo existe en la República Argentina desde el año 2003, donde el Código Penal parece una especie de beneficio legislativo, beneficio legal para los chorros, para los asesinos, para los estafadores y para los violadores. Yo no me siento cómplice, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de los negocios incalificables que ha hecho y hace el señor secretario general de CGT, don Hugo Moyano, con el gobierno oficial. Yo no me siento cómplice, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de los negocios abyectos y obscenos, de la impunidad abyecta y obscena de un delincuente financiero como es usted, señor Sergio Schoglender. Yo no me siento cómplice, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de la caradurez desfachatada de un juez de la Corte. Me refiero a usted, señor Eugenio Zaffaroni, que no sabía que en 6 departamentos de su propiedad se ejercía la prostitución. Yo no me siento cómplice, señora presidenta, doña Cristina Fernández, de la insolencia del señor, insolencia reiterada, por otra parte, del señor secretario de Comercio Interior, me refiero a usted, señor Guillermo Moreno, y menos aún me siento cómplice de la soberbia que raya en la decadencia y en la comicidad. Me refiero a usted, señora Eve de Bonafini, integrante de las Madres de Plaza de Mayo. Pero que a esta altura del programa no hable más el doctor Mariano Sauidet, que habla de la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Que hable, nuestra Biblia gaucha, nuestro Martín Fierro. ¿Cuándo es Martín Fierro? Es José Hernández. ¿Y cuándo José Hernández es Martín Fierro? En la primera
parte, canto segundo, estrofa primera, dice el gaucho Martín Fierro a través de la pluma de don José Hernández. Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo, y naides se crea altivo aunque en el estribo esté. Suele quedar de a pie el gaucho más advertido. Y yo he creído de perlas esta página del pensamiento clásico, señora, señor, porque creo yo, como decíamos hace instantes, que si la victoria es el verdadero termómetro de la inteligencia y la voluntad del hombre, si la victoria es el prisma que descompone en infinitos colores las grandezas y las miserias del hombre, si la victoria necesita de sabiduría, prudencia, paciencia y humildad, sabido es que la segunda presidencia de don Hipólito Yrigoyen, que la segunda y tercera presidencia del general don Juan Domingo Perón y que la segunda presidencia del doctor don Carlos Saúl Menem tuvieron un denominador común. No tuvieron la conciencia y la reflexión de comprender, de entender que cuando el poder político no se renueva, necesariamente se corrompe. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.